Está en comunicación con nosotros una de las representantes de la Asociación Argentina de Alérgicos. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo Bueno, andan? usted me dirá si me equivoco. ¿Tenemos muchos alérgicos en el país? Y sí, la verdad que sí, y cada vez esto se está viendo que ha ido creciendo con el transcurso de los años. Ujú, Alrededor de un 20% de otros síntomas asociados que suelen empezar también en esta época del año, ¿no? A ujú. florecer junto con la primavera. Eh, si bien los síntomas pueden ser todo el año, siempre en esta época es más notorio, los pacientes suelen empeorar la cantidad de síntomas asociados sobre todo a la exposición ambiental que aparece en esta época del año. Cecilia, ¿y cómo podemos ir tomando algún tipo de precaución? ¿Cómo podemos ir advirtiendo Bien. que estamos teniendo problemas con, por ejemplo, el polen, los ácaros? Claro. Bueno, lo importante siempre que yo le digo al paciente es saber a qué uno es alérgico, ¿no? Porque en base a eso después uno ve cómo toma medidas preventivas, ya sea personalizadas o general. En cuanto a lo general, el polen en esta época es la época de pico polínico. Nosotros en la Asociación de Alergia y Inmunología de Argentina está en la red de pólenes que está diseñado para tener un recuento polínico que nosotros podamos saber realmente qué cantidad de pólenes hay en días puntuales, y eso tiene estación anual. Entonces Ujú. nosotros también en base al paciente dice, mis síntomas empeoran en diciembre, uno busca en el mapa polínico cuáles son los pólenes que prevalecen en esa época, si las gramíneas, el abedul, el ciprés, dependiendo de la zona. Ujú. Es una herramienta muy importante y muy útil que gracias a la asociación se pudo poner en marcha, y ya varias provincias del país la tienen, como Bariloche, Buenos Aires, Catamarca eh, y Mendoza, Ajá. el cual eso a nosotros nos ayuda, es una herramienta más. Y en cuanto a las medidas de prevención, tenemos que saber que si el paciente es alérgico polínico, esta época del año seguramente sus síntomas van a empeorar. Entonces es importante tener su medicación, adherirse a los tratamientos indicados y tener su medicación de rescate. Siempre que haga actividades al aire libre, suelen empeorar sobre todo en horarios más tardíos, entonces siempre se les recomienda que hagan actividades a primeras horas del día, y evitando también lugares, por ejemplo, ir a un parque, una plaza a correr, Ujú. porque seguramente el recuento está más alto de pólenes que si va en un lugar menos expuesto, sobre todo sabiendo a qué uno es alérgico, ¿no? También es importante el uso de gafas o anteojos protectores, porque las partículas de pólenes se transmiten por el ambiente, por el aire, impactan sobre todo en los ojos o en la nariz, y eso empeora los síntomas. Entonces Claro. siempre en época, claro, de primavera, tratar de usar anteojos y gafas, sobre todo si el paciente tiene conjuntivitis alérgica o rinitis alérgica, y también tener las medidas preventivas y hacer su medicación de rescate, Ujú. porque esto, como los pólenes, no es todo el año. Hay momentos que van a tener los picos, dependiendo a que esté sensibilizado, que eso mediante, digamos, con el alergista y las pruebas de alergia uno puede confirmar y saber, hacer el tratamiento indicado, y sobre todo estacionalmente. A Bien. diferencia de los ácaros, que los ácaros son como pequeños bichitos que están Sí. en todas las casas y todo el ambiente los tienen, y aunque uno limpie siempre aparece. Entonces las medidas de prevención son todo el año porque son alérgenos que están en todos lados. Ujú. Entonces, muchas veces es importante saber si uno es alérgico, por ejemplo, a los ácaros, lugares donde acumulan mucho polvillo, Claro. o si va a ir a algún lugar donde haya mucha tierra, seguramente se va a activar. O el cambio ahora también de temporada de la ropa de verano-invierno, cuando uno saca del placar y vuelve a poner una ropa que estuvo guardada varios meses, eso junta bastante ácaros también. Entonces siempre es importante lavar toda la ropa previa antes de usarlo para evitar los síntomas. Pero bueno, siempre el tratamiento es bien dirigido, pero a medidas generales es importante conocer a qué uno es alérgico, con las medidas y herramientas que uno tiene, poder identificar a qué está Ujú. sensibilizado mediante la red de pólenes y eso, y también hacer un tratamiento más dirigido específicamente. Pero Sí. bueno, en esta época suelen triplicarse las consultas, y el Sí. mismo paciente dice, llega septiembre y yo empiezo con los estornudos. Entonces, bueno, también saber qué hacer en esta época del año, ¿no? Para poder pasarlo bien
y realmente tener una mejor calidad de vida. Obvio que eso es lo que todos queremos. Cecilia, hablabas de esta red de pólenes y algunas provincias que tienen más desarrollado precisamente la identificación. ¿Qué pasa con las otras provincias del litoral? Nosotros que estamos aquí en Santa Fe, ¿se está lejos de constituir, digamos, este archivo? No, mira, en verdad no. Es más, uno de los proyectos es que haya una red polínica, seguramente no, o sea, Santa Fe o Entre Ríos, porque eso también va cambiando el área geográfica. Ujú, Pero bueno, es una herramienta que sirve y sobre todo nosotros, en el caso nuestro, comparamos mucho con Buenos Aires, que si ujú. bien no son geográficamente iguales, es la ciudad más próxima que tenemos. Diferente al sur, Bariloche, que también tiene red de pólenes, los pólenes son totalmente diferentes a los nuestros, sobre todo en frecuencia, porque son distintas floras, ¿no? Ujú. Eso va a ir cambiando. Pero bueno, la idea es que se pueda realizar en todas las provincias. Pasa que eso requiere de bastante material y un biólogo que pueda leer y hacer recuento polínico diario, como que todos los días se ve qué pólenes hay y se va haciendo como una estación. Ujú. La verdad que es el proyecto y yo creo que en un corto plazo seguramente todas las provincias tengamos o por lo menos podamos asimilar en cuanto a áreas geográficas, que es un poco la idea. Así Eh, que Sí, ojalá esto se acelere. Entre los síntomas, ¿la rinitis, digamos, es la más frecuente en este tipo de alergias o hay otros síntomas que por ahí se pueden poner en evidencia a raíz de este tipo de alergias por polen? No, en general los síntomas más frecuentes es la rinitis y la conjuntivitis alérgica, Mm, como en frecuencia, pero es por una cuestión de impacto, ¿no? Que esto está en el ambiente y impacta en la mucosa, ya sea nasal o respiratoria. Pero no hay que menospreciar y también tener en cuenta que muchas veces los broncoespasmos o el asma puede activarse, ya sea por una rinitis no controlada o también por ser un paciente asmático que en épocas polínicas empeora. claro. Entonces, no solo los síntomas pueden ser de rinitis o conjuntivitis, sino también de broncoespasmos, en el caso de dermatitis de contacto o en dermatitis atópica, cuando la piel tiene una patología que tiene una característica que es más seca y Ujú. absorbe más los alérgenos que hay en el ambiente, también puede ser un gatillante para las crisis. Pero bueno, en general los síntomas más frecuentes es la rinoconjuntivitis alérgica y muchas veces también lo que es broncoespasmo. Pero bueno, es importante poder detectar también síntomas específicos. Claro, y lo importante es la consulta con el profesional que no solamente nos va a poder decir específicamente a qué somos alérgicos, sino brindar un tratamiento para esta época donde empiezan los problemas para muchos de Claro, nosotros. tal cual. Y muchas veces uno lo que hace es un tratamiento preactivo, o sea, es antes Ujú. de que empiecen los síntomas, para que el paciente en esta época muchas veces se hace solamente estacional, primavera y otoño, y posteriormente no, pero siempre va a depender a que esté uno sensibilizado. Pero Do- bueno, siempre es importante saber a lo que uno es alérgico, saber a lo que uno está expuesto y en medida de sus hábitos generales, de qué rutina hace, dónde Ujú. vive, si está cerca del campo o de la ciudad, qué contaminación ambiental, porque eso influye mucho en nuestra predisposición también para desarrollar alergias. Doctora, le agradecemos muchísimo estos minutos que ha tenido con nosotros y la claridad, obviamente, para compartir Bueno, sobre este tema. Un abrazo grande. bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que anden muy bien.